específico es 0,03606. O sea, que la masa del sistema va a ser igual a 0,277 kilogramos. Bien, entonces estamos con las propiedades del estado 1. Ahora vamos a analizar el estado 2. Vamos a ver el estado 2 para el inciso A, porque vamos a ver que se va a aplicar de diferente manera tanto el inciso A como el inciso B. En el estado 2, anotemos que es del inciso A. Tengo los siguientes datos. Me dice que la fuerza reduzco y permito que el volumen ahora sea de 40 litros. Entonces ese volumen va a ser 0,04 metros al cubo. Como la masa permanece constante, el volumen específico 2 va a ser el volumen 2 sobre la masa. 0,04, que va a dividir a 0,277. Entonces el volumen específico 2 es igual a 0,144404 metros al cubo sobre kilogramo. Primero, vamos a considerar la temperatura constante. ¿Por qué? Porque el proceso me dice que es un proceso cuasi estático y voy a reducir la fuerza externa a una velocidad muy lenta. Entonces, como el dato de temperatura es la temperatura del ambiente, con ese proceso muy lento no va a cambiar la temperatura, va a permanecer constante. Por eso es que vamos a decir que la temperatura llega a ser constante. Entonces digo, la temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1 y esto vale 20 grados Celsius. Ahora ingreso a tablas para leer las diferentes propiedades que tengo. Por ejemplo, el líquido saturado, el líquido vapor, el vapor saturado, las energías internas, la de líquido, líquido vapor y vapor saturado. Todo esto voy a obtener de mis tablas. A ver. Bien, busco entonces en la tabla del refrigerante 134A con temperatura de 20 grados Celsius todas estas propiedades que he anotado. Por ejemplo, 0,30817. Luego el líquido vapor es 0,03524. El vapor 0,03606. Las energías internas 227,03 kilojoules sobre kilogramo, 162,16 y 389,19. Bien, entonces de tablas hemos obtenido esos valores. Chao. Con ese valor
puedo calcular el título 2, que va a ser el volumen específico total 2, menos el líquido, sobre el líquido vapor. Reemplazo datos. Voy a tener 0, 14, 44, 04, menos 0, 1, 2, 3 ceros, 817. Dividido entre el líquido vapor, que vale 0,03524. De ahí tengo el título 2. A ver, calculadora. Entonces calculamos. 0,144404 menos 1, 2, 3, 817 entre 0,03524. Uy, grande, 4,07. ¿Qué quiere decir esto? Que el refrigerante 134A es sobrecalentado. Si es sobrecalentado, vamos a la tabla de refrigerante sobrecalentado. ¿Sí? Y a la tabla DR 134A sobrecalentado. ¿Con qué datos vamos a ir a esa tabla? Lógicamente con temperatura igual a 20 grados Celsius y volumen específico de 0,144404 metros al cubo sobre kilogramo. Perfecto. Entonces vamos a la tabla con esos valores. Y en la fila, donde yo voy a tener 20 grados Celsius, voy a buscar este volumen específico. Por ejemplo, el primer valor para 50 kilopascales me sale 0,47. Es muy grande, necesito 0,14. Entonces, voy a 100 kilopascales, tengo 0,23. Estoy bajando, ¿no es cierto? El valor. Entonces, voy a tener una columna con volumen específico, la otra columna con energía interna y la última con la presión, que son los datos que necesito. Me fijo en la otra columna, es 0,15, ya es inmediatamente superior a 0,14 y en la otra es 0,11. Entonces, el superior es 0,14828, no, 0,15424. Ese valor es. Para ese valor, el que necesito es 0,144404 y me va a dar la energía interna 2, la presión 2. Luego, el inferior es 0,11436. Para esto le corresponde una energía interna de 395,98. La otra energía interna, 395,27. En cuestión presión, estamos en la tabla de 150 kilopascales y de 200 kilopascales. Entonces, interpolando, vamos a ver que la energía interna 2 y la presión 2 van a ser iguales a lo siguiente. Interpolamos. $395,8. Kilojoule sobre kilogramo.
Y la presión me va a dar 162,33 kilopascales. Perfecto, ya tengo entonces. Me piden en el inciso A que calcule el calor. Yo como fórmula tengo que el calor entre 1 y 2 es la variación de energía interna más el trabajo entre 1 y 2. Entonces, como tengo las energías internas específicas, coloco la energía interna por unidad de masa. O sea, de esta manera. Y el trabajo. Reemplazo datos. La masa, 0,277. La energía interna, 2, 395,8. La energía interna, 1, 389,19. Y me dice que estoy entregando un trabajo al medio exterior en el inciso A de 8 kilojoules, más 8. Entonces, calculamos el calor entre 1 y 2 y vamos a tener un valor de 9,83 kilojoules. Eso es. Vamos a ver el inciso B. ¿Qué nos dice el inciso B? Que calculemos calor y trabajo, pero ahora el sistema es aislado. ¿Sí? El cilindro está aislado térmicamente, la fuerza externa se reduce rápidamente, provocando expansión brusca del sistema, hasta que la presión final en el sistema alcance 150 kilopascales. Determine calor y trabajo desarrollados en este proceso. Perfecto, entonces, comenzamos con el calor. Sucede que si el sistema está aislado, calor no va a poder atravesar la frontera del sistema. Va a ser cero. Entonces el calor es cero en este inciso. De donde que cero va a ser igual a la energía interna 2 menos la energía interna 1 más el trabajo. De acá despejo el trabajo. Va a ser la energía interna 1 menos la energía interna 2. O sea que el trabajo es la masa por la energía interna específica 1 menos la energía interna específica 2. Esta es la relación que yo tengo para calcular el trabajo. Entonces, nuevamente repito ahora mi estado 2. ¿Por qué voy a repetir mi estado 2? Porque han cambiado mis condiciones anteriores. O sea, han cambiado las condiciones. ¿Por qué? Porque ahora el proceso ya no va a ser isotérmico, ¿no? Sino va a cambiar la temperatura. Entonces, ¿qué datos tengo para el estado 2? La presión 2 me dan de dato. 150 kilopascales. El volumen 2 te era dato, o es dato. 0,04 metros al cubo. La masa, 0,277 kilogramos. Entonces, con estos datos, yo voy a tener el volumen específico total 2, que va a ser igual al volumen 2 sobre la masa. 0,04 sobre 0,277.
O sea que el volumen específico 2 es 0,144404 metros al cubo sobre kilogramo. ¿Sí? Bien. Con estos datos me voy a la tabla. Pero en la tabla no existe la presión de 150 kilopascales. Anotemos eso. En la tabla no existe presión igual a 150 kilopascales. Los dos caminos, ¿no? Uno es interpolar, considerando considerando esta presión, y la otra es aproximar. Vamos a aproximar. Vamos a aproximar el valor de la presión a lo que existe en la tabla, al más cercano, 165 kilopascales. O sea, voy a decir la presión, 165 kilopascales. A partir de esta presión, ingreso a tablas. Y de tablas voy a obtener estos datos. Volumen de líquido, líquido vapor, eso es en mi tabla, vapor. Y lógicamente las energías internas. Vamos a la tabla entonces. Refrigerante 134A. Y con la presión de 165 kilopascales, voy a leer el volumen de líquido saturado, 0,30746. 0,11932. 0,12007. Todo eso es metro al cubo sobre kilogramo. Y las energías internas. 180,07. 189,32. Y finalmente 369,39. Bien. Ahora puedo calcular el título 2. ¿Cómo? Tengo el volumen específico 2 menos el líquido sobre el líquido vapor. O sea que el título del estado 2 va a ser 0,144404 menos 0,000746 sobre 0,11932. Calculamos el título 2. A ver. 0,1404 menos 1,2. Entonces es otra vez refrigerante 134A sobrecalentado. Entonces con ese dato
yo debo ir a la tabla de R134A sobrecalentado. Entonces, voy a la tabla. En la tabla para P igual a 150 kilopascales y un volumen específico de 0,144404 metros al cubo sobre kilogramo. Buscamos el valor. Entonces, estoy en refrigerante, página 599. Hay 150 kilopascales, pero no hay exactamente nuestro volumen específico. Otra vez interpolamos. Entonces tengo el volumen específico, que voy a hallar la temperatura y la energía interna del estado 2. Los volúmenes específicos que tengo son 0,14,222. Necesito 0,14,4404. Y para hallar la temperatura 2 y la energía interna 2. El inferior es 0,14,828. ¿Para qué temperatura son esos valores? Para 0 grados y 10 grados. En cambio, para la energía interna, leo y tengo 380,85 y 388,36. Lógicamente interpolamos. Al interpolar yo voy a obtener la temperatura 2 y la energía interna 2. Hacemos ejercicios. (3,6 °C). 383,56 kilojoules sobre kilogramo. Perfecto. Tenemos entonces esos valores. Ahora, el trabajo entre 1 y 2 es igual a la variación de energía interna. Entonces comenzamos con la masa. 0,277 la masa. La energía interna 1, dice. La energía interna 1 era, busquemos, 389,19. Menos 383,56. Entonces el trabajo entre 1 y 2 es igual a 1,56 kilojoules ¿sí? Eso es. Ese es el valor. Entonces, esa será la respuesta al problema que hemos planteado. Bien,
Entonces, ahora a partir de este problema vamos a volver para hacer teoría, ¿sí? Volvemos a la... Justamente hemos resuelto estos problemas y ahora vamos a ver el avance teórico que nos corresponde. Creo que hemos avanzado la energía interna, ¿no? A ver, de nuevo. No, sí. Hay que ir más allá, perdón. Este es el problema. Aquí está. Esto es lo que hemos acabado de resolver. Entonces nos toca esto. O sea, vamos a decir acá que la primera ley, tal como lo tenemos, esperen un ratito, creo que no está proyectando a todos. Sí, Inge no está presentando la pantalla. Sí, ahorita arreglamos, no te preocupes. Ahí va, no va. ¿Qué está pasando? Aquí. Ah, ya. Aquí es que no hemos presentado. Ahora sí está para todos. Mil disculpas. Bien, dice. La primera ley expresada como una ecuación variacional. ¿Qué quiere decir esto? Hemos expresado la primera ley nosotros, pero si hacemos en forma específica tenemos por unidad de masa, pero no tenemos la primera ley expresada por unidad de tiempo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, que nos va a servir bastante cuando ingresemos a analizar los volúmenes de control. Entonces, esta primera ley, cuando nosotros presentamos una ecuación variacional, tenemos que ver que sea relativa al tiempo. Por eso, frecuentemente dice, es deseable emplear la primera ley como una ecuación variacional relativa al tiempo que exprese intensidad instantánea o media con que la energía vaya a atravesar la frontera de un sistema. ¿Cómo atraviesa la energía la frontera? Como calor o trabajo. Y además, la rapidez con que varía la energía del sistema. Para eso necesitamos nosotros evaluar y valorar. Vamos a considerar un intervalo de tiempo delta t, durante el cual una cantidad de calor delta q va a atravesar la frontera del sistema. También va a atravesar la frontera del sistema una cierta cantidad de trabajo. ¿Sí? Y ese trabajo va a ser efectuado por el sistema. Ahora, los cambios de energía interna, de energía cinética y de energía potencial también se pueden escribir por unidad de tiempo. Y vamos a anotar de la siguiente manera. Anotamos la ecuación de la primera ley. ¿Sí? La derivada parcial del calor es igual a la variación de energía interna más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial más la derivada del trabajo. Vamos a dividir toda esta expresión entre la derivada o delta T. ¿Qué vamos a obtener con eso? La intensidad media de transmisión de energía como calor y trabajo. Y además vamos a ver con qué rapidez ha aumentado la energía del sistema con esta expresión. Acá está la expresión, todo está en función de la derivada parcial del tiempo. De la temperatura. Tomando límites para cada una de estas cantidades, tiempos, a medida que delta T tiende a cero, se tiene que el límite cuando el tiempo tiende a cero de la derivada parcial del calor respecto al tiempo va a ser igual a la transmisión de calor, y eso vamos a simbolizar como Q punto, ¿sí? Lo mismo, el trabajo respecto del tiempo, el límite cuando delta T tiende a cero va a ser la potencia. Aquí me falta el puntito, es W punto. Eso voy a arreglar para cuando les pase la teoría. El límite de la variación de energía interna respecto del tiempo cuando el tiempo tiende a cero es igual a la derivada total de la energía interna respecto del tiempo. Lo mismo va a pasar con las energías cinética y potencial, que van a ser derivadas totales de esas energías respecto del tiempo. En consecuencia, la forma de ecuación variacional relativa al tiempo de la primera ley va a ser que la transmisión de calor va a ser igual
a la derivada de energía interna respecto del tiempo, más la derivada de la energía cinética respecto del tiempo, más la derivada de la energía potencial respecto del tiempo, más la potencia. Si agrupamos todas las energías en una sola, vamos a llamar energía mecánica total. Entonces podemos escribir: la transmisión de calor es igual a la derivada de la energía total respecto del tiempo más la potencia. Es eso. Estas dos van a representar nuestra ecuación de la primera ley relativa al tiempo. Veamos ahora lo que es la conservación de la masa. En la sección anterior hemos considerado la primera ley de la termodinámica para un sistema donde se realice un cambio de estado. Vamos a ver que un sistema se va a definir como una cantidad fija de masa. Surge ahora la pregunta: ¿cambiará la masa del sistema cuando cambie la energía de este? Si esto fuera verdad, entonces todo lo que hemos definido hasta ahora como sistema termodinámico no tendría razón de ser. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dicho que en todos los procesos de cambio de energía, la masa permanece constante. Ese es el criterio de sistema cerrado o sistema termodinámico. Entonces, veamos qué sucede cuando cambia la energía del sistema. ¿Cómo calculamos eso? A partir de la teoría de la relatividad, es decir, a partir de consideraciones relativistas, que la masa y la energía están relacionadas por la bien conocida ecuación energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, donde C es la velocidad de la luz y E la energía. Vamos a concluir de esta ecuación que la masa de un sistema debería cambiar cuando varía su energía. Es todo lo que contrario que hacemos cuando decimos que la energía se mantiene, ¿no es cierto? O se conserva. Entonces, veamos con un ejemplo esta variación. Calculemos la magnitud de este cambio de masa para un problema típico y determinemos si este cambio de masa es significativo o no. Vamos a considerar como sistema un recipiente rígido que contiene una mezcla estequiométrica de 1 kilogramo de hidrocarburo combustible, como la gasolina, y aire. Del conocimiento que tenemos de la combustión, vamos a saber que después de efectuarse esta, va a ser necesario extraer aproximadamente 2.900 kilojoules del sistema para poder restaurar la temperatura inicial a nuestro sistema. Entonces, por la primera ley vamos a tener el calor entre 1 y 2 es igual a la variación de energía interna final menos la inicial, más el trabajo. Lógicamente, el recipiente es rígido, el volumen es constante, el trabajo va a ser 0. Y el calor que nosotros vamos a considerar de restitución va a ser los 2.900 kilojoules, pero con signo negativo, ya que es nuestro sistema el que está entregando calor al medio externo. Vamos a concluir de acá que la energía interna del sistema va a disminuir 2.900 kilojoules durante este proceso de transmisión de calor. Entonces calculamos la disminución de la masa. Sabemos que hemos visto la fórmula energía igual a masa velocidad de la luz al cuadrado. Despejo masa es la energía dividido entre la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, si la velocidad de la luz es 2,9979 por 10 a la 8 metros sobre segundo, yo reemplazo en la fórmula que les mostré anteriormente. O sea, cuando es energía, tengo los 2.900 kilojoules que llevados a joule nos dan 2.900.000 joules. ¿Eso es igual a qué? A la masa. Y la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Como la velocidad de la luz es un dato, reemplazo elevado al cuadrado. De ahí despejo la masa y calculo la masa. La masa va a ser igual a 3,23 por 10 a la menos 11 kilogramos. Fíjense, la cantidad de energía es bastante grande, 2.900.000 joules. Para ese cambio tan grande de energía, la masa apenas varía 3,23 por 10 a la menos 11. ¿Qué quiere decir esto? Que en el décimo decimal recién va a haber un número. Después todo va a ser 0. Por tanto, esa variación va a ser tan pequeñita que podemos despreciarla.
Y a partir de este resultado vamos a decir que la masa de la sustancia del proceso se va a quedar como constante. O sea, la conservación de la masa nos dice eso. ¿Sí? Bien. Como conclusión, la masa del sistema se va a conservar. Bien. Hasta aquí va a ser nuestro avance de teoría del capítulo 5. Y lógicamente el examen que hemos planificado va a ser hasta este punto. Tenemos todavía 2 problemitas a resolver, que lo vamos a resolver mañana, no hoy día, ¿sí? 3 problemas habíamos tenido para mañana, ¿sí? Mañana en la mañana. Pero antes de eso quiero decirles que he recibido muchas notas de sus compañeros que no pueden dar el jueves 8:15. Entonces, vamos a dar el jueves el examen, pero 7:15 de la mañana, ¿sí? Ya en el auditorio de la facultad, último piso del edificio de aulas. Entonces, vamos a calcular 7:15 de la mañana. Podemos empezar a las 7 porque el examen va a durar 1 hora y vamos a acabar hasta las 8, ¿sí? Pero vamos a empezar 7 en punto. Estamos en eso entonces. Por favor, anótense. Jueves 4 de noviembre, vamos a dar todos a las 7:15 de la mañana nuestro primer parcial de termodinámica, ¿sí? Así no dañamos a nadie, estamos usando nuestra hora de clase y no vamos a tener cruce con nadie, ¿sí? Es eso lo que les quería decir. Entonces, con esto concluimos la clase de hoy. Nos vemos mañana para concluir los problemas de aplicación de esto, ¿sí? Y el lunes vamos a tener una clasecita de dudas. Aunque no, el lunes no. El día miércoles vamos a tener clase de dudas. El lunes tengo que ir a tomar examen a la universidad, no me voy a poder conectar. Entonces, lunes no vamos a pasar clases. Directamente nos vamos a ver el miércoles en la tarde para que yo pueda absolver sus dudas, ¿sí? Para el examen del jueves. Eso es, muchachos, por favor. Entonces, les repito, el primer parcial va a ser el jueves 4 de noviembre a las 6:45 de la mañana, en nuestra hora de clases, en el auditorio del edificio de aulas, ¿sí? Bien, gracias por su atención. Nos vemos entonces el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Chao, chao, que les vaya bien.